Bien, nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición número 31 con la ciudad invitada de Madrid, adentrándonos un poquito al tema del libro que vamos a hablar en este momento, que no se conocen, no lo comemos. Aquí en Jalisco no estamos muy dados a comer insectos o plantas, pero en otras partes de la República son de hecho pues una forma de vida, ¿verdad? Entonces Carlos se dio a la tarea de investigar un poquito de todo eso que hay en nuestro entorno, no solo silvestre, ¿verdad? O sea, todo el entorno animal, vegetal que existe en nuestro país y que por un lado nos lo estamos acabando o se lo están acabando otras personas porque nosotros ni salimos de la ciudad, pero como sociedad creo que podremos hacer algo. Platícanos un poquito, bienvenido a Guadalajara, a la feria, y platícanos un poquito sobre este trabajo que de entrada lo encuentro fenomenal e interesantísimo. Muchísimas gracias. El libro es Mexicanos por Naturaleza. Es una selección de 36 capítulos breves que hablan de la naturaleza de México, pero desde el punto de vista integral, uniendo cultura, ecología, su situación, y lo hemos acomodado como si fuera un árbol genealógico, empezando con las bacterias que todos llevamos dentro, hasta las ballenas, pasando por muchos de los insectos, de las arañas, mariposas, libélulas. También habla de los grupos de plantas más representativos de México, como son los magueyes, los cactos, las orquídeas, las bromelias, las margaritas, y al final habla ya de los vertebrados, de los tiburones, los peces, anfibios, reptiles, pero en cada uno de estos capítulos realmente lo que queremos hacer es que la gente conozca un poco más de lo que tiene México, que somos un país de los 5 primeros con mayor diversidad de especies. Entonces tenemos una riqueza natural impresionante, una responsabilidad muy grande también, y en cada capítulo se habla de cuál ha sido la historia de estos grupos, cuántos hay en el mundo, cuántos hay en México, cuáles son únicos de México que no existen en ningún otro país, cómo los utilizamos, cómo están en nuestra cultura. Muchas de estas especies las hemos domesticado en México, empezando con el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, y entonces hablamos cuántos frijoles hay domesticados, cuántos existen en el país, por qué son tan nutritivos, qué es lo que hace en su biología que sean nutritivos, pero que al mismo tiempo pueden ser tóxicos. El libro está escrito lo menos técnicamente posible, precisamente para que todo el mundo lo disfrute y que realmente valoremos y queramos más este país que tiene tanta naturaleza, ¿no? El cuerno de la abundancia, como se le conocía hace tiempo, no sé por qué ya no se le menciona de esta manera, porque sigue siendo un cuerno de la abundancia. ¿Cómo surge esa idea, cómo nace la inquietud para poder realizar este catálogo, esta compilación de tanta información tan valiosa y que debemos de conocer como mexicanos? Pues mira, empieza por una invitación de la editorial Paralelo 21 para escribir mensualmente en la revista Mexicanísimo, y cuando yo veo esa posibilidad de tener pues entregas mensualmente, empiezo a pensar de qué sería lo mejor. Si yo escribiera especie por especie, pues tenemos como unas 100,000 en este país, sería medio difícil. Entonces lo que pensé es ir escribiendo por grupos. Entonces, por ejemplo, si tomo las bromelias, que es un grupo de plantas en donde está la piña, tan conocida, pero las demás son plantas epífitas, están arriba de los árboles. Entonces agarré toda la familia, y de la familia te platico pues que si es una familia muy numerosa en el mundo, si es cuántos hay en México, cuántas solamente hay en México, cómo se utiliza. Las bromelias aquí en México se utilizan mucho en las fiestas religiosas de los pueblos. Pero a la vez son ecosistemas en sí mismos, porque tienen muchísimos animales y insectos, lagartijas, víboras, porque capturan agua, tienen agua y entonces ahí se juntan, sí, de cuáles tenemos prejuicios sin que sean verdaderos, ¿no? Que no son animales dañinos, de cuáles hemos utilizado desde hace 10,000 años, ¿no? Y tenemos una relación muy cercana, y hay de todo, ¿no? Hay desde los prejuicios de las mariposas negras que les tenemos miedo y que no hacen nada, otros de lagartijas que pensamos que son venenosas y no lo son, hasta pues muchos organismos que realmente nos alimentamos de ellos, como pueden ser los gusanos del maguey,
y su relación con el maguey. Sí. No hay muchos insectos realmente que se pueden comer. México es uno de los países con el mayor número de insectos comestibles. Competimos con China, básicamente, y el estado que tiene el número 1 es Hidalgo, en donde hay una variedad increíble de insectos y hay gente que piensa que son el futuro de la alimentación, ¿no? Porque la cantidad de proteína que tienen, de hecho hablo un poco de eso en los gorgojos, ¿no? Que a veces nos los comemos adentro de los frijoles y ni nos damos cuenta, pues son muy nutritivos. En ese sentido yo creo que es un libro muy diverso y que da un panorama bastante grande, no solo de la biología, sino de su ecología, de su taxonomía y de la cultura, ¿no? Que creo que es la parte que nos puede relacionar más fácilmente con todos estos organismos con los que vivimos. Desde el punto de vista cultural, existe en los pueblos, y esto es actual, esto no es que hayan crecido, no hayan crecido, siempre hay gente que sabe y conoce mucho de las plantas de la zona, de los animales de la zona, lo pueden utilizar positiva o negativamente, pero de ahí derivamos otra pregunta o derivamos otra inquietud. La situación actual del mundo y de nuestro México concretamente, la deforestación, la contaminación, pues esta es una obra valiosa porque quizás algunos de estos animales, de estas plantas, de estos microorganismos que relatas, algunos, no he visto el libro, quizás sí estén realmente en peligro de extinción. Tú ya lo viviste, tú ya lo conoces. ¿Hay ese riesgo? ¿Existe ese riesgo? Sí, definitivamente. Mira, tenemos en México una situación en donde alrededor del 50% de nuestros ecosistemas han sido transformados, están deteriorados, y los que quedan se defienden por estar en situaciones pues muy particulares, como son las sierras madre, las montañas, zonas inundables o muy áridas. Tenemos alrededor de 2.600 especies en la lista de especies en riesgo. Dos temas, por ejemplo, que se tratan aquí son los peces de agua dulce. Los peces de agua dulce, que son tan comunes y corrientes para nosotros porque nos los comemos como charales en un taco, pues son uno de los grupos con más amenazas, ¿no? Todas las lagunas que tenemos, Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro, ahora sí que la que me digas, tiene especies endémicas, únicas de ese lago y que están en una situación bastante precaria. Estos lagos han sido contaminados, se han introducido especies de peces que no vivían ahí, exóticas, ¿no? Como la lobina negra, como las carpas, y estas pues tienen un impacto en las locales. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos la familia de mezclapiques, tiros y picotes. Son unos pececitos chiquitos, pues que nadie daría, seguro nos los comemos como charales, pero toda la familia, que son como 30 o 40 especies, son endémicos de México, no existen en ninguna parte del mundo. Y de esos, por ejemplo, en Europa los utilizan como peces de acuario, porque son preciosos. Aquí en México ni siquiera nos damos cuenta de eso. Algunos están solamente en un manantial. Entonces, cuando la gente desarrolla el manantial y lo hace un balneario, se acabó la especie, ¿no? Bien, pues el tiempo en televisión, ya ves, es nuestro verdugo el tiempo. Quisiera que nos abundaras un poquito en las redes, en la forma de que el público pueda contactar contigo y tener una interactividad permanente con el autor, Carlos. Mira, bueno, primero, antes que nada, mañana se presenta aquí en la FIL, en el Salón Agustín Yáñez, a las 12:30 del día, están todos invitados. El stand donde se está distribuyendo es el stand de Paralelo 21, mexicanísimo, que es el JJ37. Mi correo electrónico es segalindo@conavio.gov.mx. Yo trabajo en la Comisión Nacional de la Biodiversidad y ahí trabajamos en una serie de proyectos de ciencia ciudadana. La gente que quiera participar en conocer más, en recabar información, fotografías, nombres, nos puede contactar y le decimos cómo pueden participar con nosotros. Muy bien. Carlos, pues nuevamente bienvenido a la ciudad de Guadalajara. Felicidades por este regalo, este obsequio que nos dejas a la sociedad mexicana. Y bueno, a poner ahora nuestro granito de arena, ya que nos das a conocer, ahora le toca esa parte a todo el mexicano. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que lo disfruten. Claro que sí, gracias. Continuamos con ustedes en Servicios Informativos Guadalajara desde la Feria Internacional del Libro.